Buenos días, compañeros y profesor. Para el libro Historia y Filosofía de las Matemáticas nos correspondió el capítulo 21 y 22. Estos serán presentados por Luz Adriana Borda Estupiñán y Kevin Steven Gamba González. Primero que todo, para el capítulo 21 vamos a hablar sobre las geometrías del siglo XIX y haremos una distinción entre la geometría sintética y algebraica con sus principales aportes y sus principales exponentes. En primer lugar, para la geometría sintética haremos énfasis en la geometría proyectiva, que arrancó en la segunda década del siglo XIX, cuyos mayores exponentes de la época fueron Poncelet y Joseph Georgian. Hacia el año 1806, el estudiante Brandon demostró que en cualquier hexágono circunscrito a una cónica, las tres diagonales se cortan en el mismo punto, como se puede observar en la figura de la izquierda. Por su lado, Poncelet realizó un extraordinario desarrollo de la geometría sintética buscando el tipo de generalización que encontraba en la geometría analítica. Esto lo hizo partiendo del principio de la continuidad, por medio del cual distingue dos tipos de propiedades geométricas, las cuales son las métricas y las descriptivas. Mientras tanto, George sostuvo un principio de dualidad que permitía cierto intercambio entre los términos de punto y de recta, en varios teoremas. Cerca de las mismas fechas, Möbius fue el primero en introducir las coordenadas homogéneas, las cuales son muy válidas cuando se trata de hablar de geometría proyectiva. Pluhar dio importantes resultados en la geometría analítica. Por ejemplo, estableció una teoría general de curvas algebraicas en el plano, donde encontró relaciones entre los números y las singularidades. Otro punto a tratar son las geometrías no euclidianas. La geometría que se conocía normalmente era la geometría euclidiana y esto tuvo un giro totalmente inesperado que produjo una revolución tras el surgimiento de las geometrías no euclidianas. En un principio todo giraba alrededor del postulado de paralelas de Euclides, en donde se trata de demostrar su quinto postulado por medio de una derivación de otros postulados o sustituirlo por otro postulado. Lo que al final tradujo en que se asumiera la independencia de este postulado. Con ello se haría una importante transformación en la percepción de las matemáticas y en especial en la naturaleza de estas mismas. Gauss, Lobachevsky y Bolyai fueron los creadores de las geometrías no euclidianas, quienes trabajaron de manera independiente cerca de las mismas épocas en esta geometría. En la geometría que desarrolló Gauss, la suma de los ángulos de un triángulo es menor a 180 grados, pero esta suma aumenta de acuerdo con el tamaño del área del triángulo. Conforme el área del triángulo se hace más pequeña e incluso tiende a 180 grados cuando el área del triángulo tiende a 0. Gauss, Lobachevsky y Bolyai asumieron que el postulado euclidiano de las paralelas no se podía probar como deducción de los otros 9 postulados y axiomas de la geometría euclidiana, y que por eso mismo se requería de un postulado adicional para ofrecer un fundamento de la nueva geometría. Lo que ellos hicieron fue lo siguiente. Puesto que el postulado de las paralelas era un hecho independiente, se adoptó una proposición contraria a ese axioma, para entonces deducir las consecuencias en un nuevo sistema con el nuevo axioma. Aunque la geometría no euclidiana constituyó una verdadera revolución, su influencia en la comunidad matemática no fue inmediata. Por un lado, porque el mismo Gauss no publicó sus resultados, y por otro porque Lobachevsky y Bolyai no eran originarios de los países, entre comillas, importantes para esa época en lo que eran las ciencias y las matemáticas. Las geometrías no euclidianas serían integradas como parte central de las matemáticas y serían tomadas en cuenta con importancia hasta que Riemann contribuyó directamente en la generación de nuevas geometrías de una manera muy amplia y sus trabajos fueron retomados a continuación por los distintos matemáticos de la época. Finalmente, el italiano Beltrami
fue quien desarrolló un método por el cual demostró que la geometría no euclidiana era igualmente consistente tal como la geometría euclidiana. Ahora vamos a hablar de la geometría diferencial. Esto se trata de un marco teórico más general que las anteriores geometrías que hemos tratado, en el cual se integran las geometrías no euclidianas y, más que eso, todas las geometrías. La geometría ya no trata de puntos o rectas en el espacio, sino de lo que se llama variedades. El punto de partida puede decirse que era el trabajo realizado por Gauss en la construcción de mapas y la llamada geodesia, que apoyaría un nuevo enfoque sobre la naturaleza del espacio. Esto quiere decir que el problema de construir mapas planos de la superficie de la Tierra fue uno de los que dio origen a la geometría diferencial, que se puede describir a grandes rasgos como la investigación de las propiedades de curvas y superficies en el entorno de un punto. La geometría diferencial trata de las propiedades de las curvas y superficies que varían de un punto a otro. Y estas son sujetas a variaciones, donde tienen sentido la utilización de técnicas del cálculo. Esta teoría geométrica de más de 3 dimensiones ya había sido desarrollada por el matemático alemán Hermann Grassmann en una obra de 1844. Por su parte, Riemann consideró que el espacio físico era un caso específico de una variedad diferencial. Por lo tanto, la geometría del espacio no podría ser deducida del conjunto de propiedades generales de las variedades. Otro de los conceptos relevantes usado por Riemann en 1854 fue el de la curvatura de una variedad, mediante el cual trató de caracterizar el espacio euclidiano y los espacios en los cuales las figuras pueden ser movidas sin que cambien en forma y magnitud. Esto se trataba de un concepto que era una generalización de otro similar usado por Gauss para las superficies. En conclusión, la geometría diferencial constituye de esta forma un elemento revolucionario para la concepción del espacio, y esto aún más que lo que eran las otras geometrías restantes. Ahora vamos a tratar el programa de Erlanger. Para esto vamos a ver lo que postuló Felix Klein. Él es un matemático alemán quien llamó geometría hiperbólica a la geometría que crearon Gauss, Lobachevsky y Bolyai. Lo que hizo Klein fue ver a la geometría hiperbólica y a la doble elíptica, observar cómo éstas se englobaban dentro de lo que es la geometría proyectiva. Y durante esta misma época se demostró que la geometría euclidiana era un caso específico de la geometría proyectiva. Este tipo de reducciones era parte de la clasificación general que realizó Klein, el programa de Erlanger, que es lo que podemos ver en el gráfico que está a la parte derecha. La idea básica que tenía Klein era que se puede utilizar la teoría de grupos para clasificar a las geometrías, ya que estas se pueden ver como un estudio de movimientos en el espacio. Se puede ver que el movimiento es una transformación, y en este sentido se puede hablar de operaciones entre estos movimientos, la inversa de los movimientos, el movimiento neutro y lo que nosotros conocemos como las reglas básicas para formar un grupo. Entonces Klein notó que mediante este tipo de movimientos se podían formar grupos y que también habían diferencias entre lo que es los movimientos de la geometría hiperbólica y los movimientos de la geometría euclidiana. Y es ahí donde él usó toda la potencia del álgebra dentro de la geometría para ver las diferencias que tenían las distintas geometrías. Este punto de vista que propuso Klein fue dominante y fue muy importante durante la primera mitad del siglo, y los diferentes matemáticos la aprobaron y dijeron que era muy útil, ya que ellos podían observar a la geometría como la tenían como una idea del movimiento en el espacio. Y esa misma naturaleza fue la que hizo que la movilidad de las geometrías pudiera hacer que se distinguieran unas entre otras.
Otro tema a tratar dentro de la geometría se trata de la topología. Esta es una disciplina que integra la geometría, el álgebra y el análisis de una manera especial. Esta se considera como una parte de la geometría y sus orígenes están asociados a las obras de Euler, Cantor y Mobius. En la topología suele reconocerse dos ramas, la conjuntista y la algebraico-combinatoria. La primera se asocia con la teoría de conjuntos y la segunda considera las figuras geométricas como agregados de bloques más pequeños. La topología es la rama de la geometría que solo estudia las propiedades topológicas de las figuras, esencialmente con los aspectos cualitativos. Mobius, quien fue el asistente de Gauss, clasificó las propiedades geométricas de similaridad, afinidad y congruencia y propuso el estudio de las relaciones entre figuras con puntos que poseían relaciones biunívocas y donde existieran correspondencia también con los puntos cercanos. Fue en este contexto que Mobius descubrió las superficies con un solo lado, entre las cuales la más famosa es la llamada cinta de Mobius, que como podemos observar, si una persona la recorriera a lo largo de ella puede tocar absolutamente todas las superficies con solo ir caminando de un lado hacia otro. Otro asunto importante de carácter topológico fue el problema del puente de Königsberg, en el cual Euler pudo resolver para el año 1735. En este nos dice que se nos hace la pregunta si se pueden atravesar todos los puentes pasando solo una vez por cada puente. Como vemos, hay un total de 7 puentes que se pueden ver reflejados en verde en la imagen y en rojo está la solución que se encontró para poderlos atravesar solo una vez. Finalmente, otro problema que vale la pena mencionar para la topología es el problema de los 4 colores, en donde se trataba de demostrar que 4 colores son suficientes para colorear todos los mapas de los países, siempre y cuando los países que tuvieran un arco como frontera común fueran coloreados con un color diferente. Hasta el momento no se ha podido encontrar ningún mapa que requiera más de 4 colores para ser coloreado, lo cual sugiere un teorema matemático para la topología. Ahora vamos a abarcar el capítulo 22, el rigor de las matemáticas. Durante el siglo XIX se dio un proceso de rigorización que buscaba esclarecer algunos conceptos y definirlos de una mejor manera. Por ejemplo, las nociones de función, derivada, continuidad e integral. También se buscaba dar un tratamiento más consistente a las series, puesto que durante el siglo XVIII no se ponía mucho cuidado de si éstas eran convergentes o divergentes. De hecho, se llegaba a contradicciones importantes. Ya en la Grecia antigua, el criterio de demostración había alcanzado el sentido de prescripción, que posteriormente buscaría la mayor parte de matemáticos. Sin embargo, muchas veces la lógica que se desarrollaba dejaba espacios a la intuición y a una visión sensible del mundo externo. Uno de los asuntos que debió ser revisado fue el concepto de función, debido a que emergieron una gran cantidad y variedad de funciones en la actividad de los matemáticos de la época. Varios matemáticos, de maneras diferentes, enfrentaron esta tarea de fundamentar los puntos vulnerables que se encontraban en el desarrollo del cálculo e integrar las nuevas realidades matemáticas que habían emergido. Entre los más notables, Bolzano, Cauchy, Abel, Dirichlet y Weierstrass. Hablemos de Bolzano ahora. Nació en 1781 y murió en 1848. Fue matemático, filósofo y cura de Bohemia. Estableció con claridad su opinión de que los infinitesimales no existían, al igual que tampoco los números infinitamente grandes. Recordemos que tanto los infinitesimales como los números infinitamente grandes fueron usados por Euler y muchos otros matemáticos durante el siglo XVIII. En 1834, Bolzano inventó una función continua en un intervalo que no tenía derivada en ningún punto de ese intervalo. En 1817, Bolzano ofreció una definición de continuidad muy rigurosa. F de x es continua en un intervalo si para toda x en el intervalo la diferencia de f de x más w menos f de x puede hacerse tan pequeña como uno quiera tomando w suficientemente pequeño. Se trata de una definición casi semejante a lo que nosotros usamos normalmente.
Esta obra, sin embargo, no fue conocida durante la vida de Bolzano. Ahora, hablando de Cauchy, el objetivo de este matemático era establecer una separación de la idea de límite y con relación a su origen geométrico, físico o intuitivo. En esa dirección se concentró en tres nociones: variable, función y límite. Con base en la noción de variable, Cauchy definió el límite cuando los sucesivos valores que tome una variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo, de manera que terminan por diferir de él en tan poco como queramos. Este último valor se llama el límite de todos los demás. Cauchy utiliza la misma definición de continuidad de Bolzano. El rigor que encontramos en Cauchy no era, a pesar de todo, el que encontramos en los textos actuales de matemáticas. Por ejemplo, su referencia al infinitesimal utilizaba frases como "se vuelve infinitamente pequeño" o "decrece indefinidamente", que a pesar de que las podamos usar coloquialmente e introductoriamente en el estudio del cálculo, no reúnen los requisitos de precisión y claridad lógicas establecidos por las comunidades matemáticas. Ahora hablaremos de Weierstrass. En la búsqueda por dar un fundamento al cálculo a través de la aritmetización, en particular, desprenderse de la influencia geométrica e intuitiva, fue este matemático quien recorrió más camino. Por ejemplo, no compartía las frases que hemos consignado de Cauchy, ni tampoco la expresión "una variable se acerca a un límite", porque sugieren tiempo y movimiento, que se consideran algo intuitivo. Para este matemático, una variable era simplemente una letra que servía para designar a cualquiera de un conjunto de valores que se le puede dar una letra. El límite de una función f de x en x sub 0 lo definió como en términos de epsilon y delta, como lo conocemos hoy en día. Entonces, términos o las frases infinitesimal, variable que se acerca, o tan pequeña como uno quiera, que aparecían en Cauchy, desaparecen en la formulación más precisa que no refiere a la geometría o a la intuición empírica. Hein también demostró que si una función es continua en un intervalo real cerrado y acotado, es uniformemente continua. Estos trabajos en los fundamentos lógicos del cálculo diferencial e integral empujaron también hacia nuevos criterios en la construcción matemática, es decir, criterios para la validación de las construcciones matemáticas realizadas por los científicos dedicados a esta disciplina. Hablaremos ahora de la aritmetización del análisis. Uno de los temas fundamentales en el proceso de la fundamentación del cálculo fue la construcción o la validación de los números reales. Para ellos, varios matemáticos se orientaron a ofrecer diferentes definiciones y construcciones de estos números, donde por supuesto lo decisivo giraba alrededor de los irracionales. Murray y Weierstrass pusieron definiciones que utilizan la noción de convergencia y pretendían evitar el error lógico de Cauchy. Para ellos, las sucesiones que cumplían con el criterio de Cauchy, sin hacer referencia previa a los números que convergían, eran los números reales. Este es un método de construcción. Dedekind ofreció otra construcción de los números reales. El método de las cortaduras, en esencia, hacía lo siguiente para definir con lógica los números reales. Divídase el conjunto de los números racionales en clases disyuntas A y B, tales que todos los números de A sean menores que todos los números de B. Dedekind consideró entonces los números en los que se hacía el corte, la cortadura, y estableció que solo existía un número real que producía esa cortadura. Cantor continuó la obra de Weierstrass en los fundamentos de las matemáticas. Para Cantor, por ejemplo, toda sucesión regular define un número. La clase de todos los números así definidos es el sistema de los números reales. Rigor, una expectativa histórica. En buena medida, el corazón de los procesos de aritmetización y rigorización de las matemáticas durante el siglo XIX se encontraban en la búsqueda por eliminar la referencia geométrica e intuitiva que había predominado y subrayar el papel de la aritmética y la lógica en la construcción y validación de las matemáticas. Para algunos, el corazón de la construcción matemática se encuentra exactamente en esas dimensiones lógicas y formales. Es un divorcio muy drástico con las nociones derivadas de la intuición, la geometría visual, la apelación en el mundo empírico que contaminaron los orígenes de la matemática. No está claro, sin embargo, que la construcción de la matemática pueda restringirse a esas dimensiones lógicas y que pueda desprenderse de la intuición.
Los orígenes del método abstracto y la manera crítica de abordar matemáticas parece que están situados concretamente pocos años después de 1880. Durante el siglo XIX se dio énfasis a la aritmética y a la álgebra, por encima de la geometría. Esto fue así tanto por las inconsistencias del cálculo en las definiciones, en las series, y también como una respuesta al impacto producido por las geometrías no euclidianas. El énfasis en procesos demostrativos, algebraicos y aritméticos respondió tanto a las necesidades conceptuales propiamente de los matemáticos como a las necesidades de la comunidad matemática, incluso psicológicas.